días. Es la verdad para mí un gran privilegio, una gran bendición estar aquí después de 2 domingos que no pudimos transmitir debido a esta famosa pandemia, esta situación de la variante del COVID, conocida como Omicron a nivel mundial. Pues resulta que nos ha llegado también a nosotros. Y es que la secretaria de Salud de nuestro estado, aquí en Tabasco, ya había mencionado cuando se habló de Omicron, había mencionado la señora Silvia Roldán que todos nos vamos a contagiar. Cuando le hacen una entrevista en una radio muy importante aquí en Tabasco y escucho, pues digo, qué fatalista esta señora, que puse muchas etiquetas, qué falta de fe y tantas cosas que pasaron en mi mente. Pero luego analizando más a profundidad la información sobre esta variante Omicron, pues resulta que salimos favorecidos, hermanos, si todo el ser humano, todo el mundo se contagia de Omicron. Y pueden escucharse muy terribles mis palabras, pero por lo que explican los expertos en la materia, creo que sí nos conviene que la mayoría nos hallamos o se contagien de esta variante. El tema para esta mañana, hermanos, lo titulamos Omicron, fin de la pandemia. Son buenas noticias, hermanos. Son buenas noticias, y esto, cuando analizo la situación, empiezo a buscar más información, entonces mi corazón se alegra porque esta variante puede, y de hecho en varios países ya se ha declarado el fin de la pandemia. Ahora la han bajado a endemia. La endemia se relaciona con una enfermedad ya, algo de un país nada más o de un estado, es algo ya leve, ya no alcanza la magnitud de el significado de la palabra pandemia. Pues en estos países, como Dinamarca, entre otros, han declarado ya el fin de la pandemia. Bendito Dios, hermanos. Bendito sea Dios. Quiere decir que en este año, unos cuantos meses, pues vamos a escuchar de nuestro presidente también el fin de la pandemia, y se va a convertir esto, se va a declarar por las autoridades sanitarias y de salud, se va a declarar como una endemia. Bendito Dios. Omicron, fin de la pandemia, es nuestro tema, hermanos, y está basado a Jeremías, al cual invito a que busquemos. Jeremías capítulo 33, versículo 6. Jeremías 33, 6. Omicron, fin de la pandemia. Jeremías 33, 6. Dice, hermanos, he aquí que yo les traeré sanidad y medicina, y los curaré, y les revelaré abundancia de paz y de verdad. Son palabras de nuestro Dios en los tiempos de Jeremías hacia su pueblo. ¿Alguien tiene una versión diferente que quiera leer, por favor? Jeremías 33, 6. Jeremías capítulo 33, versículo 6, una versión diferente. Por favor, si alguien lo tiene, que lo lea. ¿O es igual? ¿Tenemos la misma lectura? Bueno, entonces repito, he aquí que yo les traeré sanidad, dice Dios, y medicina, y los curaré, y les revelaré abundancia de paz y de verdad. ¿Cuántas veces no hemos escuchado, hermanos, aquí en nuestro estado, decir de personas: estoy cansado, estoy cansada de gastar tanto en medicinas?
de gastar tanto en médicos. Y resulta que sigo igual. Y viene a mi mente aquella mujer que ya tenía 12 años, hermanos, de padecer de flujo de sangre. Y dice la Escritura muy claramente que había gastado todo lo que tenía. Y sin embargo, esta mujer había ya sido declarada desahuciada. Y hemos tenido temas respecto a esta narración que hizo nuestro Señor. Ya tenía todo gastado, ya no tenía más para invertir, estaba desahuciada y no había sanidad en su cuerpo. Pero de pronto, hermanos, hay algo que surge que Dios ha puesto en el corazón y en el entendimiento de los seres humanos, y que es algo que Dios nos ha regalado. Y es algo que usted y yo tenemos la responsabilidad o tenemos la decisión si la queremos usar o no. Se llama fe. Esta mujer cree, acepta, declara la fe, y ella se dice a sí misma que con solamente tocar el manto, la orilla del manto de Jesús, ella puede ser curada, ella puede ser sanada. Ya no le quedaba otra, hermanos, ya no tenía más que hacer, más que creer y poner en práctica. La fe sin obras es muerta, dice Santiago. Por lo tanto, esta mujer se mueve por fe, la fe la mueve, la impulsa, la anima para que ella actúe. Entonces toca tantito, hermanos, el manto de nuestro Señor. Entonces esta mujer es sanada. Jesús dice: ¿quién me ha tocado? Y sabemos la historia, porque había mucha gente que lo estaba apretando, y por eso el apóstol le dice: ¿cómo es posible, maestro, si mira cuánta gente tienes a tu alrededor y tú dices quién te ha tocado? Y él dice: es que he sentido que salió poder de mí. Y esta mujer se quiere escabullir, quiere huir de la reprensión del maestro, puesto que una mujer en esta situación de salud tenía que estar lejos, porque se le consideraba, de acuerdo a las costumbres del Antiguo Testamento, se le consideraba una mujer inmunda. Todo lo que tocara lo ponía inmundo, eran las costumbres del Antiguo Testamento. Por lo tanto, la mujer tenía que ser desechada. Ya me imagino su situación emocional, su situación psicológica, y por consecuencia lógica, su enfermedad se hacía más grave aún. El rechazo de la sociedad, el ser despreciada, ni siquiera cruzar palabras seguramente con ella, porque era considerada inmunda. Sin embargo, rompe las reglas, entonces se acerca al maestro y lo toca, pero con esa fe que la caracteriza. Entonces Jesús le dice unas palabras muy hermosas, hermanos: hija. Después del rechazo, después de tantos años que seguramente nadie quería estar cerca de ella, Jesús la acepta, así enferma, así como estaba, y le dice: hija. Unas palabras, hermanos, una palabra de aceptación, no una palabra de rechazo. Y esta mujer, hermanos, es curada. Pues Dios desde el Antiguo Testamento, hermanos, dice: he aquí que yo les traeré sanidad y medicina, y los curaré, y les revelaré abundancia de paz. Porque cuando una persona está enferma, hermanos, no hay paz. Creo que los que ya estamos enfrentando o ya pasamos la variante conocida como Omicron, creo que entendemos estas palabras. Pues bendito Dios, hermanos, que nosotros que estamos aquí, pues nos alcanzó también el Omicron, esta variante. Y pues teníamos que estar lo más aislados posibles de la familia. Pero esta señora, Silvia Roldán, la secretaria de salud aquí en Tabasco, ella dijo: todos nos vamos a contagiar. Una persona con Omicron equivale a 20 o a 30 personas que se van a contagiar. Así que esta variante es muy contagiosa, esta variante se propaga más con mayor facilidad.
que yo le llamo que el COVID original. Entonces la mayoría se va a contagiar. Entonces hemos atravesado, creo que la mayoría que estamos aquí, hemos enfrentado esta variante y sabemos a qué me estoy refiriendo. El Omicron, y las hermanas y hermanos que me alcanzan a ver o a oír a través de las redes, pues también se le ha alcanzado, pues sabe a qué me estoy refiriendo: apartado, aislado, con el dolor de huesos, con la temperatura, dolor de cabeza, en fin, tantos síntomas que se genera a raíz de esto. Esta mujer, hermanos, no es la excepción. Entonces, pero sin embargo Dios dice: les voy a revelar abundancia de paz. Cuando hay paz en el corazón de los seres humanos, cuando hay paz en los cristianos, cuando hay paz en los hijos de Dios, hay salud. Si nuestros pensamientos son saludables, si nuestros sentimientos son saludables, si nuestras emociones son saludables, entonces Dios está revelando abundancia de paz y aparte de verdad. Es la promesa de Dios. Yo les voy a traer sanidad. Yo les voy a dar medicina. De pronto suena el celular y Dios actuando en las personas. Hermano, sé que estás contagiado y yo necesito que tomes este remedio natural que tanto abunda aquí en nuestro estado y seguramente en el país de hermanos, de hermanas que van a ver este video. ¿Cuántos remedios naturales? Y eso nos ha ayudado, hermanos. Aparte de las medicinas de patente, pero bendito Dios que tenemos a nuestro alcance medicinas que nos pueden ayudar. Dios ha proveído para tu sanidad, para tu salud, para tu paz, para tu tranquilidad. La Organización Mundial de la Salud para Europa apuntó que la variante Omicron de COVID-19, de la que podrían contagiarse el 60% de los europeos antes de marzo, dio paso a una nueva fase de la pandemia, misma que podría precipitar su final en el viejo continente. So it's plausible that the region is moving towards a kind of a pandemic endgame, not an endgame of the COVID-19, but a pandemic endgame. Aseguró que en cuanto la ola de contagios de Omicron se calme, se alcanzará la inmunidad global gracias a la vacuna, o bien porque la población se habrá inmunizado por infección. Once that the Omicron wave will subside, there will be for quite some weeks and months a global immunity, either thanks to the vaccine or because people have immunity due to the infection, and also lowering seasonalities. Uno TV. La variante del COVID, hermanos, o el Omicron, sabemos los síntomas. No alcanzamos a apreciar esta imagen, pero sabemos los síntomas. Y repito, han dicho que vamos a ser contagiados. Uno representa 20 o a 30 personas de contagio. Así que, ¿por qué, hermanos? Decía esta señora, y yo lo afirmo, lo confirmo, de que nos vamos a contagiar y que el Omicron es posible la sanidad de todo el mundo. El fin de la pandemia, que esto se convierta en una endemia. Bien, porque los expertos, hermanos, han revelado que el Omicron no es tan agresivo como el COVID original. El COVID, cuando a principios, pues sabemos que uno de las complicaciones eran la falta de oxígeno en la sangre. Los pulmones llegaban a ver, los alvéolos llegaban a tener una inflamación de tal manera que se obstaculizaba el oxígeno a la sangre. Entonces, por eso es que ponían, hermanos, las personas entubadas para meterle oxígeno a los pulmones y no fueran a colapsar. Sin embargo, ¿cuántos millones de seres humanos en el mundo, hermanos, han tenido que enfrentar la muerte? Pero sin embargo, Omicron no es tan agresivo como al principio el COVID. Y si usted ya le dio
si ya nos dio y la libramos, pues gloria sea a nuestro Dios, porque Dios nos ha rescatado, hermanos, y aquí estamos. Por eso le damos la gloria y le damos la honra a Dios, porque el Omicron, hermanos, puede ser el fin de la pandemia en todo el mundo. Por lo tanto, debemos darle gracias a Dios. Y aquí estamos reunidos hoy, después de 2 domingos de haber suspendido en los cultos por la misma situación, porque a la mayoría de hermanos les llegó esta variante. Entonces hoy estamos iniciando y estamos aquí los que debemos estar, dando gloria y dando honra a nuestro Dios, reconociendo su poder, reconociendo su grandeza y nuestro agradecimiento, así como aquel hombre cuando es curado, que iban hacia el sacerdote, hacia el templo, y de pronto descubre que su piel está limpia de la lepra. Y cuando regresa este hombre agradeciendo a Dios, a Jesucristo, él pregunta, ¿y los 9 dónde están? Pues agradecimiento, hermanos, a Dios. 15:26. Éxodo capítulo 15, versículo 26. Miren ustedes lo que Dios dice, lo que Dios promete. Capítulo 15, versículo 26 de Éxodo. Dice así, hermanos. Y dijo, verso 26. Estoy en Éxodo 15, 26. Y dijo, si oyeres atentamente, fíjense bien, hermanos, ¿puede ser el Omicron fin de la pandemia? Sí, hermanos, sí puede ser. Miren estas palabras que vamos a relacionar con este fin. Y dijo, si oyeres atentamente la voz de Jehová tu Dios, e hicieres lo recto delante de sus ojos, y dieres oído a sus mandamientos, y guardares todos sus estatutos, ¿cuál es la consecuencia? ¿Cuál es el premio? ¿Cuál es el regalo? ¿Qué es lo que Dios promete? De acuerdo a este versículo dice, ninguna enfermedad de las que envié a los egipcios te enviaré a ti, porque yo soy Jehová, tu sanador. Estas son las condiciones, hermanos. Y nosotros diríamos, hermanos, bueno, ¿cómo es entonces que Dios es amor y cómo es que Dios envía? ¿Cómo es que Dios envía? ¿Enfermedades? Les voy a explicar algo, hermanos. Les voy a explicar algo. ¿Qué hacemos nosotros como padres cuando damos algunas órdenes, decimos lo que se debe hacer en casa o dejamos tareas simplemente? Entonces el hijo no cumple. Resulta que no se obedece a la voz del padre. Entonces el padre tiene que poner cierta disciplina, tiene que tratar de educar, tiene que tratar de que las cosas se cumplan, porque dicen los psicólogos que un niño o un adolescente que se va criando sin límites tiene un gran potencial de ser una persona cuando sea adulto, de estar rompiendo reglas y de estar metiéndose en problemas con la sociedad y con la ley. Por eso vemos que hay adultos que han tenido o que tienen un comportamiento no adecuado por los límites que no se ha establecido desde niños. Por eso Dios, desde el Antiguo Testamento, dijo unas palabras sabias: instruye al niño en su camino y aun cuando fuere viejo no se va a apartar de él. ¿Por qué? Porque ha sido creado con límites. Entonces, si nosotros
vamos criando a nuestros hijos con límites, con reglas y con situaciones que le hagan entender que tienen que obedecer a los padres, cuánto más Dios con nosotros, hermanos. Que Él sabe lo que tú necesitas, que Él sabe lo que el ser humano necesita, que sabe lo que el mundo necesita. Por eso, Omicron puede ser, hermanos, el fin de la pandemia. Sí es posible. Todo se une y nos favorece. Pero hay una regla importante, hermanos, que a pesar de que este Omicron no sea tan agresivo a nuestro cuerpo, a la salud del ser humano, sin embargo, hay algo que sí debemos nosotros tener presentes como hijos de Dios. Y si el ser humano hiciera esto, habría menos problemas de salud en todo el mundo, siguiendo el consejo de Dios. De acuerdo al versículo 26 de Éxodo 15, si oyeres, esas son las reglas que Dios está poniendo. Y no diríamos, no solamente la está poniendo hacia nosotros, sus hijos, sino a todo el mundo. Si oyeres atentamente la voz de Jehová tu Dios, e hicieres lo recto delante de sus ojos, no solamente oírla, sino hacerla, practicarla, y dieres oído a sus mandamientos, y guardares todos sus estatutos, fíjense lo que Dios promete: ninguna enfermedad de las que envían los egipcios te enviaré a ti, porque yo soy Jehová tu sanador. Que Dios tiene el control de la salud en sus manos es evidente. Que Dios sabe que puede eliminar por completo en el mundo entero de esta situación que estamos viviendo sin contradicción alguna. Él tiene el poder en sus manos. Él sabe lo que tú y yo necesitamos. Él sabe lo fuerte y sabe lo débil de nosotros. Pero las condicionantes son los que acabamos de leer en el versículo 26. Y dice también, hermanos, Éxodo capítulo 23, versículo 25. Éxodo 23, 25. Éxodo 23, 25. Veintitrés, 25, hermanos. Dice así: mas a Jehová vuestro Dios serviréis. Y fíjense, hermanos, cuando un hijo de Dios, cuando una persona, cuando una familia, cuando un pueblo, cuando un estado, cuando una nación, cuando el mundo sirve a Dios, miren lo que dice Dios, hermanos: mas a Jehová vuestro Dios serviréis, y dice, y él bendecirá tu pan y tus aguas, y yo quitaré toda enfermedad de en medio de ti. Pero ¿cuál es lo que Dios está aconsejando en este versículo? No me lo diga, analícelo. Leamos otra vez el versículo 25 y analice qué es lo que Dios aconseja al ser humano. Mas a Jehová vuestro Dios serviréis, y él bendecirá tu pan y tus aguas, y yo quitaré toda enfermedad de en medio de ti. ¿Cuál es el consejo de Dios al ser humano, hermanos, de acuerdo a este versículo? Piénselo, no me lo diga. Yo alcanzo a ver, hermanos, con mis ojos humanos, mis ojos terrenales, que el consejo de Dios es que si nosotros servimos a Dios, Él promete a lo menos 3 cosas en este versículo. Y una de ellas, a raíz de servir a Dios, es que Él va a bendecir tu pan y tus aguas.
Es decir, va a bendecir tus cosas materiales. En otras palabras, tendrás prosperidad. Y luego dice que va a quitar, va a bendecir tus aguas. El agua, hermanos, se ha vuelto, permítame su atención, hermanos. Quiero detenerme tantito aquí. El agua se ha vuelto un problema y hasta conflictos en diferentes lugares. Y si hablamos de otras cosas también, como el petróleo, como el gas, estamos ante una situación hoy día, hermanos, de conflicto entre dos naciones. Una de ellas, Rusia. La otra, Ucrania. Cuidando sus fronteras de que el vecino no invada su frontera. Y una serie de asuntos, hermanos, por las cosas materiales, de tal manera que otras naciones como Estados Unidos y otras se han unido a Ucrania y han desplegado, hermanos, un arsenal militar y humano. Y estamos así, a punto de que explote una guerra entre Rusia y Ucrania. Por situaciones naturales, por intereses políticos, a punto de. Y eso debería preocuparnos y ocuparnos al grado de hacer lo que nosotros debemos hacer, que es orarle a Dios. Porque si es cierto que esos países están en Europa, están en otro lugar, geográficamente hablando, muy lejos de nosotros, sin embargo, tenemos también nosotros un daño colateral. Nos afecta. Entonces, lo que sí podemos hacer nosotros es poner, hermanos, en oración, en las manos de Dios, tal situación. Porque no sé qué tantos militares, no recuerdo la cantidad exacta, cuántos militares, cuánto arsenal bélico ya está establecido ahí en Ucrania y cuánto ha movido Rusia a su frontera. Solamente para decir, inicio, vamos, ataquen. Y se desata, hermanos, una masacre. Pero nosotros tenemos un arma más poderosa, que es la oración. Y tenemos al creador de todas las cosas, que puede poner fin, no solamente a la pandemia, sino también a los intereses mezquinos, egoístas de los seres humanos. Por eso, hermanos, es necesario que nosotros, de acuerdo al consejo que está diciendo Dios aquí, en el versículo 25, si nosotros servimos a Dios, Él va a bendecir tu pan y tus aguas. Bendecirá a las naciones que por estar peleándose por situaciones terrenales, pueden ser también bendecidas por el poder de Dios. Y como consecuencia, hermanos, dice Dios, yo voy a quitar toda enfermedad de en medio de ti. Dios tiene el poder suficiente, hermanos, y siempre ha buscado la paz, la tranquilidad y el beneficio de los seres humanos. Pero los seres humanos en muchas ocasiones le han dado la espalda a Dios. Y de ahí vienen entonces los conflictos, de ahí vienen entonces los problemas en las naciones. Creo, hermanos, mire usted la situación de Jerusalén. Usted recuerda cuando Jesús lamenta y dice, Jerusalén, Jerusalén, que matas a los profetas y apedreas a los que son enviados a ti. Y fíjense lo que él añade, hermanos. ¿Cuántas veces quise juntar tus hijos como la gallina junta sus polluelos debajo de sus alas?
Siempre Dios ha estado interesado en tu salud emocional. Siempre Dios ha estado interesado en tu salud física. ¿Qué tenemos que hacer? ¿Puede ser el Omicron, hermanos, el fin de la pandemia? Claro que sí. Pero las condiciones que Dios ha puesto es que vamos a oír. Vamos a hacer cumplir los mandamientos de Dios. Vamos a obedecer lo que Dios dice. Y Él promete bendecir tu pan, bendecir tus aguas y quitar toda enfermedad delante de ti. Y ya lo vemos en el Nuevo Testamento con esta mujer en la cual inicié. Porque si tienes salud emocional, puedes ver reflejado tu salud física. Los pensamientos te destruyen o te sanan. Ahí se gesta todo. Ya lo hemos dicho en repetidas ocasiones. Tal piensas, tal eres. Piensa positivo. Piensa que Dios existe. Piensa que Dios te ama. Piensa que Dios te quiere dar lo mejor porque siempre ha sido así. Dios deja su trono, deja su poder en el cielo y se hace humano. Dice la Escritura que toma forma de siervo, forma de esclavo. Entonces habita entre nosotros durante 3 años. Y en una ocasión de tantas, Él lamenta a Jerusalén, que matas y apedreas a los que te son enviados. ¿Cuántas veces te quise juntar a ti y a tus hijos como la gallina junta sus polluelos debajo de sus alas? Y no quisiste. Lo más terrible. La gente padece, la gente sufre. Y decía la abuelita, ¿qué necesidad hay de que estés atravesando por esta situación, hijo? Cuando puedes cambiar tu camino, cuando puedes cambiar tus pensamientos, cuando puedes cambiar tu destino. Y Dios está aconsejando. Yo le puedo poner el fin a cualquier pandemia, a cualquier enfermedad, pero tienes que obedecerme. Tienes que oírme y tienes que obedecerme y andar lo más recto posible en el camino del Señor. Respondió Jesús, Juan 14:23, hermanos. Respondió Jesús y le dijo, el que me ama, fíjense hasta dónde Dios promete cuando uno quiere andar en los caminos del Señor. Para que se aparte toda enfermedad, toda dolencia. El que me ama, dijo Jesús, mi palabra guardará. Y mi Padre le amará. Y fíjense, hermanos, la bendición de Dios. Hasta dónde llega el amor de Dios. Vendremos a Él y haremos morada con Él. Por eso cuando uno se convierte al Evangelio, entonces viene el Padre, viene el Hijo, el Espíritu Santo y hace morada con nosotros, hace morada. ¿Y dónde habita Dios? En el corazón del cristiano. Si ese corazón, hermanos, lo moldeamos a buscar a Dios, a servir a Dios, entonces Dios va a quitar y va a poner fin a cualquier pandemia, que sea por el ser humano o sea por Él. Esté en el mundo, Él va a venir y va a ser morada con nosotros. Y nos va a ayudar. ¿Cuántos hermanos en todo el mundo hemos perdido? Les llegó de pronto esta enfermedad y han partido, se han adelantado. Pero bendito Dios, hermanos, que estamos aquí y esto es motivo de darle gracias a Dios. Terminamos, hermanos, como empezamos. Jeremías 33:6, he aquí que yo les traeré sanidad y medicina y los curaré y les revelaré abundancia de paz y de verdad. Pero ¿qué hay que hacer? ¿Puede ser el fin de la pandemia esto conocido como Omicron? Sí, hermanos, y es cuestión de buscarle y de servirle. Lamento, pero me ha causado satisfacción en mi corazón de hermanos y hermanas que en domingos anteriores que no hicimos culto, no pudimos avisarle directamente y vinieron a servir a Dios. Y se encuentran que el local estaba cerrado. Porque avisamos,
pero no pudimos avisar directamente, se nos fue. Y hermanos y hermanas vinieron y estaba cerrado, no se hizo culto. La disposición del ser humano para servir a Dios. Cristo dijo, de cierto os digo que eso no va a perder su recompensa. Porque Dios mira el corazón. Dios discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Benditos sean todos, hermanos. Amén. Bendito sea nuestro Padre que nos ha dado esta oportunidad de enfrentar esta situación y hoy estamos aquí en pie. Gracias a Dios. Dios les bendiga, hermanos. Dios les guarde y muchas gracias por su atención.